evangelio apócrifo que cuando Jesús era niño, gustaba de moldear pájaros de barro y luego ensuciarles vida. Estos eran pájaros a cabalidad, como cualquiera que puedes encontrarte en un parque o en tu ventana. No es descabellado sentirnos seguros de la autenticidad de dichas aves, pues las hizo Dios, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué dirían si les hablara de un pájaro creado por hombres? ¿Lo igualarían a un espécimen hallado en la naturaleza? Estoy seguro que no, pues en tal caso, ese pájaro no sería más que un robot. En cambio yo, siendo como un abogado del diablo, podría preguntarles, ¿qué diferencia tiene el robot al pájaro? Ambos son capaces de volar, de hacer ruiditos, e incluso el robot ya no necesita comer. Entonces es más perfecto, pues ya necesita menos cosas. Seguramente podrás pensar que puedo tener un poco de razón. Sin embargo, algo no te termina de cuadrar. Sabes que ese pájaro robótico es poco original o defectuoso, pues no tiene conciencia. Y justamente tú lo sabes, que tienes conciencia. El robot jamás sabrá que es un robot, mucho menos que es un pájaro. Por otra parte, yo no sé si el pájaro es capaz de reconocerse como tal. Y quién sabe si sepa realmente si prefiere comer un gusano u otro, si quiere a su pareja o yo qué sé. Pero lo que sí sé es que el pájaro sabe cuando tiene hambre, sabe que siente dolor, sabe que tiene frío, sabe quiénes son sus crías. Lo sabe sin necesidad de nada más que su propia pajareidad, por decirlo de alguna manera. Esto es el problema de la conciencia. Un niño curioso querrá saber más sobre robots. Un adulto que sigue siendo niño, es decir, un filósofo, querrá saber qué es lo que nos ha hecho capaces de crear máquinas. En primer lugar, por supuesto que nuestra inteligencia. En segundo, que tenemos al mejor referente posible, la naturaleza. Y siendo más específicos, los cuerpos orgánicos. El hombre es capaz de recrear procedimientos causales que producen resultados. Esto ya ha ido sofisticándose tanto que no les pareció descabellada la idea de un pájaro robot que hace rato les comentaba. En ese sentido, las máquinas y los cuerpos orgánicos no distan mucho. Evidentemente, los materiales son distintos e infinitamente distantes en calidad. Las células siempre serán algo más majestuosas y complejas que las piezas y software humanos. Sin embargo, por el momento funcionan igual. Como dije antes, el pájaro robótico vuela, hace ruido, actúa como pájaro e incluso puede simular que come gusanos. La cuestión aquí es, el pájaro robot funciona gracias a su mecánica interna, el pájaro real también, pero con un añadido mayúsculo. El pájaro puede comprenderse como tal, es decir, el pájaro sabe que es pájaro. El pájaro no es ajeno a sus mecanismos internos, sino que su pajareidad es la comprensión de sus fenómenos internos. El pájaro siente hambre o dolor porque su configuración interna así lo dicta. Lo enigmático es cómo una ejecución nerviosa de un órgano es capaz de transmitirse en órdenes o cuestiones mentales. Cómo de percibir mecánicamente un sonido, el pájaro es capaz de traducirlo en miedo y en instinto de supervivencia. Pensémoslo ahora en los seres humanos. La ciencia actual, profundamente experimental, es servidora del paradigma mecanicista, impuesto hace siglos por Newton. Absolutamente todos los fenómenos deben caer en un esquema de causa y efecto empírico, y deben ser descritos y entendidos como encadenados según fenómenos materiales. En virtud de eso, el amor ahora se traduce como oxitocina, dopamina y serotonina. La amistad es un mecanismo de prevención antibacteriológico entre dos personas. Las grandes respuestas preguntadas por las grandes mentes de la humanidad ahora son meras descripciones, que siguen siendo incógnitas para nosotros. Un ejemplo es el caso de la pregunta por la vida, que al hacerla nos devolvería una enorme cantidad de datos técnicos casi siempre incomprensibles para los que no están especializados, y todo esto en una clave de ciencia biológica. Esto por decir algunos casos solamente. La conciencia posee muchas dimensiones. Una de ellas, y de suma importancia, es la privacidad. Por esto quiero decir que cuando digo que soy consciente de algo, dicha conciencia es solo para mí. Por otro lado, para ser consciente de mí y del mundo, necesito un vehículo o modo de acceso. Esto abre puerta a otras dos características fundamentales de la conciencia. Uno es el uso entendido de mis facultades y posibilidades orgánicas, haciendo énfasis en la acción de entender las propias facultades y posibilidades, y la otra
La otra característica es la referencialidad o intencionalidad. Por esto quiero decir que la conciencia nunca está vacía, siempre es conciencia de algo otro. Esto último, para el filósofo Searle, es la única distinción tangible entre una máquina y una mente consciente. Estas características mencionadas podemos meterlas en algo llamado qualia, siendo esto apenas unas posibles características y no pretendiendo ser absolutamente preciso. Estas qualia podemos definirlas como aspectos subjetivos de eventos mentales. Un buen ejemplo para marcar esta distinción que pretendemos hacer y que Frege expresó como la distinción entre estado y presentación del mismo al sujeto es la diferencia entre percibir el rojo y el rojo en sí mismo. El primero es la sensación o representación de la rojeidad del rojo, por decirlo así. La experiencia total del color en tanto color y un ojo que lo percibe frente a la variación de ondas que esencialmente es el modo de existir del color en el mundo mecánico y físico. Evidentemente, esto señala la incapacidad de la ciencia en términos fisicalistas de dar razón de la totalidad de fenómenos existentes en el mundo. La medida exacta de incremento de la oxitocina, la dopamina y la serotonina no me explican lo que es estar enamorado. La dimensión vivencial y consciente del amor es inaccesible para el acercamiento meramente experimental. La conciencia del mundo, presentado a mí en tanto sujeto consciente, es inaccesible a la ciencia y a cualquier otra conciencia, irónicamente, pues, para percibir el amor de Juan, siendo Juan, uno tendría que ser Juan, evidentemente. Y para ello, para realmente ser Juan, habría que ser idéntico con él. Por tanto, no habría alteridad, sino que seríamos Juan. No veríamos el mundo como lo vería Juan, sino como lo ve Juan. Es decir, vemos el mundo siendo Juan, y eso anularía toda alteridad. La conciencia de Juan, por tanto, es inevitablemente particular e inaccesible para cualquier otra cosa que no sea ya de suyo el mismo Juan. Según lo expuesto anteriormente, la ciencia, entendida como la mayoría de los científicos en la actualidad lo hace, es decir, en términos fisicalistas, resulta insuficiente. La conciencia sigue escapando de las meras explicaciones mecánicas y es improducible desde estas. Por ello, hay que dejar de pensar que esta es producto de las interacciones mecánicas y tal vez darle un lugar más bien propio y no una mera emanación del establecimiento orgánico. A modo de conclusión, es claro que la conciencia sigue escapando de nuestro intento por capturar el mundo en una sola fórmula, el mecanicismo físico. Mientras no hayamos métodos más incluyentes o descubrimientos más poderosos, la conciencia seguirá siendo uno de los enigmas más grandes de la vida. Y es por ello que resulta un tema de mayúscula importancia filosófica y cuya investigación seguramente debe tener cuestiones que no dejan de ser enriquecedoras para la existencia humana.